en YouTube. Y ahora le ponemos para irnos live en Facebook. Así. Ok, ya estamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí desde Houston. Los saluda Marco Córdoba y estamos con un invitado de lujo, mi querido hermano y amigo Sixto Paz Wells. Para mí realmente es un honor porque yo nunca pensé que pudiera convivir tan de cerca con Sixto. Hace tantos años que lo conocí, en los 90s. Realmente Sixto me cambió la vida, me dio un enfoque diferente en mi camino espiritual que hasta ese momento llevaba, y pues ya me clavé mucho en esta onda. Y pues gracias, Sixto, por estar aquí. Gracias a ti más bien por permitirme compartir. Sixto, pues te comentaba en estos videos que estamos haciendo aquí en mi canal de Facebook. Lo que buscamos hacer es ayudar en el despertar de la conciencia. Lo que tratamos de hacer es poner en perspectiva todas las cosas, y más que nada las saludos. Gracias, gracias Lorena, que se está uniendo. Gastón también desde Washington, que se está uniendo. Poner en perspectiva cómo ha venido evolucionando la humanidad en el despertar de la conciencia. Para que sepas, yo siempre, cuando empiezo a hablar de eso, siempre hablo de cuando te conocí a ti en Ensenada, ya en los 90s, en una conferencia, y cómo eso me ayudó mucho a poner las cosas en perspectiva. Pero, ¿cómo fue tu despertar de conciencia, Sixto? O sea, más bien, ¿tú a qué le llamarías el despertar de la conciencia? Y luego vamos con cómo despertaste tú. O sea, considero que el despertar de la conciencia tiene que ver con la búsqueda del sentido de la vida. O sea, tratar de responder esas preguntas que todos nos hacemos alguna vez. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de la vida? A la edad de 17 años ya tenía esas inquietudes y traté de buscarlas a través de la iglesia, a través de la religión. Había estudiado 11 años con los hermanos maristas. Realmente tenía ciertas respuestas, pero las consideraba que no tenían la profundidad como para que me llenaran profundamente, como para que me sintiera realmente completo. Entonces, las circunstancias de la vida se dieron como para que me relacionara con un grupo de yoga, y encontré realmente, sentí internamente que estaba cada vez más cerca. Entonces, a través de la meditación, a través de la Hatha Yoga, la Mantra Yoga Meditación, me puse realmente en un plan de introspección, de meterme dentro de mí mismo para tratar de encontrar esas respuestas. Ahora, considero que el ser humano es cuerpo, mente y espíritu. Entonces necesitaba alimentar mi espíritu con esas respuestas. Aparte, necesitaba realmente respuestas lógicas y coherentes. O sea, no era simplemente sentir cosas, o sea, quería también respuestas. Entonces, dentro de la yoga encontré mucha paz interior y todo, pero no las respuestas que yo seguía buscando. O sea, quizás por la formación misma de mi papá, una formación científica, también buscaba realmente un equilibrio, un balance entre la parte espiritual y la parte científica. Eso es muy frecuente, que cuando empezamos en cualquier camino espiritual y cualquier situación de despertar de la conciencia, a veces nos quedamos mucho tiempo en el sentir bonito, ¿no? Y a veces como que nos cuesta ir hacia el cuestionamiento más profundo o sea, encontrar ese equilibrio, ¿no? O sea, realmente buscaba sentirme bien, pero también entender las cosas, ¿ya? O sea, consideraba de que si Dios nos ha puesto una cabeza encima de los hombros y no entre los pies, es para que pensemos y meditemos las cosas. Y a Dios hay que aceptarlo con todo el corazón, pero también con toda la mente. O sea, entendiendo de que si Dios no existiera, como dicen los guías, habría que inventarlo, porque es lógico. ¿Por qué será que nos cuesta tanto trabajo a veces, y principalmente a los latinos que somos tan emocionales, dar ese paso hacia conceptualizar también dentro de nuestra mente como algo diferente? No solamente sentirlo, sino dar ese paso hacia el otro lado, porque muchas veces nos quedamos mucho en la emoción. Así es, bueno, ya te digo, eso yo creo que depende de la necesidad de cada quien. O sea, por lo menos a la edad de 17 años mis necesidades eran otras, y entonces estaba buscando, y como dicen que el que busca encuentra. Entonces pasé de la iglesia, pasé podríamos decir, al orientalismo, y del orientalismo
fue la catapulta como para buscar a través del contacto extraterrestre. O sea, podríamos decir que desde ese movimiento de péndulo en el que yo estaba, buscando de un extremo al otro, un extremo al otro, en un determinado momento ya se fue equilibrando, ya, o se pasó inmediatamente al otro extremo, o sea, a buscar a través de los ovnis y de la vida extraterrestre también las respuestas, y complementarlo con todo lo que había estado recibiendo anteriormente. Entonces, para mí fue una complementación. Y ha sido interesante porque ha sido todo un proceso de madurez, ya de maduración, que ha durado pues 44 años y todavía sigo madurando en estas cosas. O sea, todavía no creo haber logrado pues la madurez completa. O sea, trato de hacerlo. Ahora, como digo, el darse cuenta de que existen respuestas, sí las hay. Desde el momento que hay preguntas hay respuestas. Desde el momento en que hay necesidades, o sea, tiene que haber la forma de poderlas resolver o de poder realmente encontrar quién te pueda orientar o te pueda dar una pauta, ya como para encontrar tus propias respuestas, porque al final realmente lo que vas a encontrar son tus propias respuestas. O sea, tú puedes escuchar las respuestas que te den extraterrestres, maestros ascendidos, seres de luz, personas muy evolucionadas de diversas escuelas, religiones y todo, pero al final son sus respuestas y no necesariamente tienen que ser lo que tú necesitas. Entonces, mucho de todo eso se tiene que buscar dentro de cada uno. Entonces, una vez que uno comienza a despertar en estas preguntas, en preguntarse por qué estoy aquí, para qué estoy, y todo este rollo, es importante seguir como un camino constante, ¿no? Necesariamente. Porque si no se puede uno o quedar en un mismo lugar o desviarse hacia otra situación en donde uno mismo se está como engañando tal vez. De todas maneras, siempre podríamos decir, existe el riesgo ya de que tú sigas espejismos, de que en el camino te encuentres con cosas que parecieran realmente ser trascendentales, importantes, y simplemente eran pasajeras, era para el momento, o realmente no eran consistentes. Pero tienes que arriesgarte. O sea, toda esta aventura es caminar ya sin tener temor a equivocarse. O sea, pienso que el mayor error es, de alguna manera, no tanto no equivocarse, sino no hacer cosas por temor a equivocarse. Hay gente que dice, se la pasa todo el tiempo reconociendo errores. Digo, hay gente que se pasa la vida entera sin reconocer ninguno. Ya, ahora no es que yo me jacte de cantidad de errores cometidos, no. O sea, he cometido muchos errores porque siempre estoy queriendo hacer cosas, siempre estoy queriendo corregir sobre la marcha. Cuando nosotros empezamos la experiencia del contacto, no teníamos una pauta, no teníamos a alguien que hubiera vivido la experiencia previamente. Date cuenta que el tema contactismo, por ejemplo, eran contactados, o sea, había un George Adamski, había un Eugenio Siracusa, ya, pero no eran grupos de contacto que tuvieran la experiencia. Entonces nosotros, ni bien tuvimos el contacto, de inmediato ya éramos un grupo, y el grupo también comenzaba a vivir las mismas experiencias. Entonces no teníamos realmente quien nos pudiera dar una pauta, todo tenía que ser acceso directo, y para eso teníamos que tener toda una preparación como para que los mensajes fluyeran y fuera lo más limpio y lo más puro posible, que no se involucrara, no se mezclara con nada más, para que no fuéramos a entorpecer. Por eso fluyó tan bien y tan intensamente el primer año, pero después se fue contaminando, porque llegaba muchísima gente al grupo, sobre todo gente mayor, ya, un psiquiatra por ahí, un psicólogo por acá, un ingeniero por aquí, ya, pero que a la vez eran rosacruces, que eran masones, que eran mormones, que eran todo, y comenzaron a meter todo lo suyo, o quisieron usar el movimiento nuestro para justificar sus propias cosas. ¿Y cuántos años tenías tú en ese entonces? 18 años. Entonces, realmente teníamos una inexperiencia de vida terrible. O sea, podríamos haber, de alguna manera, apelado a toda la sabiduría y todo el aprendizaje que uno trae de vidas pasadas. Pero quieranlo o no, siempre uno es joven. O sea, cada vida te hace renovarte y ser joven, y es difícil echar mano sobre todo lo que tú puedas haber aprendido y todo lo que hayas ganado de experiencia de vidas pasadas. O sea, realmente estuvimos en una época en donde había momentos en que estábamos a punto de perder el contacto o perder la perspectiva. Ya, entonces yo realmente he admirado siempre ese valor que tú has tenido todo el tiempo, ¿no? Porque yo me imagino un joven, pues 18 años todavía, aquí les dicen teenagers todavía, coordinando personas mucho mayor que él, con mayor experiencia.
¿qué pensabas tú por dentro? O sea, ¿te sentías muy apoyado por los guías o cómo era tu, tus, pues cómo confrontabas esa situación tan O sea, complicada? sí sentía que los guías nos estaban apoyando. Yo nunca sentí que los guías me apoyaban a mí, sino que apoyaban al grupo. Y siempre tuve la idea de que éramos un grupo de contacto. O sea, jamás traté de priorizar mis mensajes, mis experiencias por encima de la experiencia de los demás. Al contrario, siempre promoví que otros tuvieran sus experiencias, que otros compartieran sus experiencias. Venía cualquier persona y me decía, Sixto, mira, tuve este contacto, te felicito. ¿Y cuál fue el mensaje? Porque no concebía yo que pudieran haber experiencias sin mensaje. Ya, eso es importante. Entonces, lo que hace creíble realmente una experiencia es el contenido, el mensaje de fondo que viene con él, porque así nomás de buenas a primeras no tiene sentido. O sea que me subieron a una nave, me llevaron y volvieron. Sí, pero ¿qué te dijeron? Ah, no, no me dijeron nada, solamente salud para la familia. No puede ser, pues. ¿Ya? No puede haber un despliegue y un esfuerzo tan grande si no hay todo un mensaje de fondo. Y realmente dentro de RAM ha habido tal cantidad de mensajes, de enseñanza, de conocimientos que han revolucionado el mundo, no solamente, o sea, fuera de toda, podríamos decir, soberbia o de egos y todo. O sea, lo que los guías nos han aportado como grupo a nosotros es una revelación, pero extraordinaria, que con el tiempo se ha ido corroborando, pero ya en su momento era extraordinario, era una visión de la vida totalmente distinta y todo. Ahora, en lo que fallamos fue en las relaciones entre las personas. Comenzaron todos, empezaron por mí y todo, los egos comenzaron a saltar chispas, ya hubo fricciones, como te digo, comenzó a haber un sabotaje inconsciente de parte de la gente. O sea, la gente venía trayendo todo lo que había aprendido en la metafísica, lo que había aprendido en tal esto, en los libros que se habían leído, y nosotros tratábamos de mantenernos lo más limpios posible de toda información externa para poder realmente canalizar lo que los guías decían. Entonces, cuando menos pensamos, en ese entonces no había internet, pero la gente traía mucho bagaje de información y al final los grupos terminaban realmente enredándose en muchas cosas. Y es que creció muchísimo, ¿no? Y muy rápido, fue exponencial. O sea, recordemos que el primer año ya habían más o menos como 600 grupos en España y cada grupo más o menos unas 20 o 30 personas. Solamente en España. Ahora, en ese entonces no había internet, no había WhatsApp, no había forma de poder liderar esos grupos ni orientarlos adecuadamente, todo tenía que ser por carta. Éramos estudiantes, no teníamos presupuesto, o sea, realmente era muy difícil. O sea, estábamos nosotros y venía el correo en cajas de galletas o de cajas estas de cartón, ya, y el empleado de correo nos tiraba toda la cantidad de cartas. O sea, y entonces cómo poderles contestar a toda esa gente, ¿ya? Leerlas ya tienen un esfuerzo sobrehumano, leerlas y todo. Ahora, pues, ¿a quién de todos estos les contestamos? ¿Ya? No teníamos idea de que si una persona en Barcelona podía relacionarse con una persona de Valencia o con una persona de Madrid, ¿ya? A veces veíamos que el que estaba más centrado y todo, y le enviábamos todas las direcciones de todos los demás, ¿ya? A ese correo se lo enviábamos. Y esa después persona, al cabo de un mes que nos contestaba, nuevamente nos decía, pues sí, pero yo estoy en Barcelona, ustedes me han enviado direcciones de La Coruña, me han enviado direcciones de Valencia, de Palencia o de Zaragoza, que me quedan a como 900 kilómetros de distancia. ¿Ya? Entonces, pero no teníamos ninguna idea. ¿Y hasta cuándo fue que tú pudiste ir a España ya físicamente? Después de... O sea, yo fui invitado a viajar a España más o menos por el año 76. Pero recién pude viajar en el año 79. En el año 76 me invitó Arael Gondín Mena, un muchacho cubano él, ya, que tenía un grupo muy fuerte allá en Madrid. ¿Ya? Entonces en el 76, si no recuerdo mal, él me invita. ¿Ya? Y entonces digo, estupendo, ¿no? Y preparo todo para marchar. ¿Ya? Pero después me escribe su señora diciéndome que su señora Narci, diciéndome de que él está vendiendo hasta los muebles de la casa para pagarme el pasaje. Entonces yo inmediatamente le escribí y le dije, mira, por más que amemos todos a la misión, entonces no puedo permitir ya que tú vendas tu casa o tus muebles y todo para que yo pueda viajar, ¿ya? Porque aparte en ese entonces y durante 16 años toda la actividad de misión se hizo gratuitamente, no se cobró ni un centavo, ¿ya? Entonces, cuando escribí eso me contestó de que yo era un inconsciente, que era una persona que
y que te digo que no valoraba el esfuerzo que otros hacían y todo. Me dijo una de insultos tremendos. Wow. Entonces yo le contesté diciéndole, si por pensar en ti y en tu familia, ya, realmente soy todo lo que tú dices, tienes la razón. Pero yo no puedo, o sea, no puedo permitir que una persona se perjudique, aunque sea para que la misión se difunda. Claro. Entonces después él me contestó diciéndome que me disculpara, o sea, que lo disculpara, que había, que él estaba pues muy entusiasmado por hacerme llegar, y cuando sintió como que yo no lo apoyaba y todo, pues como que se sintió traicionado y todo, pero ahora se da cuenta que en todo momento pensé en él y todo. Entonces ya no viajé en esa fecha, y 3 años más tarde viajo invitado por Benito Robles Ordaz, ya que era una persona que sí tenía dinero y todo. Entonces envió el pasaje inmediatamente, quería que él organizó un encuentro en Corvillo Lazo Arriba, allá en León. Se reunieron alrededor de 500 personas, Wow. ya, y había gente de toda España y todo, fue impresionante y todo, y hubo avistamientos en la zona y todo durante los días que estuve. Y bueno, se organizó una conferencia en el Banco Cantábrico de la ciudad de León, a la que solamente podían entrar 500 personas, ¿ya? Y habían como 5.000 personas en la plaza, ¿ya? Y todo anunció solamente a través de la radio y todo, ¿no? Entonces, después de que di la conferencia, pues imagínate, en ese entonces, ¿de qué podía hablar si recién empezaba la misión, ¿no? Ya, y no teníamos muchos conceptos, muchas cosas claras, pues hablamos de lo que nos salía, lo que teníamos. Entonces, al día siguiente, Benito organizó en el mismo banco una reunión con la editorial EDAF de España, y esta editorial me entregó un cheque en blanco, a mi nombre, para que le vendiera los derechos de autor de un libro que todavía yo no había escrito. Que ellos me ponían en el mejor hotel de la ciudad de León, ponían una secretaria para que yo le dictara el libro. Después ellos hacían la corrección de estilo, ponían mi nombre y el libro salía. Y yo por eso en ese momento podía haber ganado fácilmente unos $5.000, ya $5.000 de aquel entonces ya serían como más o menos unos $300.000 de ahora. Yo dije que no. ¿Y por qué dijiste que no? Que el día que sacara yo mi libro ya sería gratuito, sería para que todo el mundo lo recibiera. Entonces se rieron y todo, y se molestaron también, ¿ya? Entonces no creas que yo, con el paso de los años y en los momentos que he tenido necesidad familiar, ya no pensé de que me parecía una gran oportunidad, pero te puedo asegurar que hice lo que sentí que debía hacer. Cuando salió el primer libro de Rama, en el año 85, si no recuerdo mal, ya publicado, ya hicimos una serie de actividades entre todos, ya, y juntamos plata y sacamos la primera edición del libro, y que fue y se distribuyó gratuitamente. La idea era que la gente lo recibiera y si podía diera un donativo. Mucha gente recibía el libro y no daba ningún donativo. Y ya sabemos que lo que gratis la gente recibe, difícilmente lo valora. Pero aún así salieron varias ediciones y muchos grupos nuestros de Rama en diversas partes del mundo se financiaron sacando ediciones de ese libro. Lo editaban, ¿ya? Y en base a las donaciones y los aportes de la gente, con ese dinero hacían más actividades de Rama y todo. Y así se movió durante 16 años. Wow. Por eso salieron, ya te digo, han salido más. Todas las ediciones que posteriormente ya se hicieron a través de editoriales y todo, pues 32 ediciones del primer libro. Del primer libro. Más de cada libro de zoología extraterrestre que ha salido, se han hecho alrededor de unas 500 fotocopias. Ya. No, pues, van a disculpar, pero nos están tocando la puerta. Estamos aquí en la casa. Pero, Sixto, ¿cómo se fue dando la situación en tu entorno familiar conforme se iba desarrollando tu contacto? Tú comenzaste a tener esta experiencia de contacto, y en aquel entonces la que es ahora tu esposa Marinita era tu novia, ¿no? Así es. ¿Y bueno, cómo fue todo ese proceso de decir, bueno, ya la mayoría lo conoce. Ya, la mayoría conoces de que la primera comunicación la recibimos mi madre, mi hermana y yo. O sea, yo recibí el primer mensaje psicográfico, pero mi madre y mi hermana captaron en su mente el mismo mensaje, solo que no lo escribieron. Entonces, hicimos una reunión al día siguiente con un grupo de amigos, y ahí mi hermano Charlie, ya que él se había mantenido hasta ese momento un poco al margen, pidió que
que consultábamos con los extraterrestres sobre la posibilidad de una prueba. Entonces fue así de que, en base a la inquietud de mi hermano, pedimos la prueba y fuimos al desierto el 7 de febrero y hubo el primer avistamiento. ¿Ya? O sea, a partir de ese momento, o sea, que estamos todos bajo la nave y todo, todos captamos que nos decían que no bajaban porque no estábamos preparados, y al mes ya éramos 8 personas los que recibíamos los mensajes. El grupo de 20 inicial ya éramos 8 personas, entre ellos estaba mi hermana Rosy, estaba mi hermano Charlie, estaba Marinita. Marinita ya era mi enamorada, nosotros le llamamos enamorada, o la novia, ya de aquel entonces. Y bueno, y seguimos enamorados después de tantos años. ¿Y cómo afectó eso, por decir, en tu familia? ¿Sientes que fue diferente la manera que tú educaste a tus hijas o que tú viviste tu entorno familiar gracias a toda esta experiencia de contacto y ese despertar de conciencia que tuviste? Naturalmente, todo se trastoca, todo se ve afectado. Cuando tu casa es un lugar donde pasan todos los días cientos de personas, ya cuando tus hijas van a salidas en las que van 200, 300 personas y con sus propias familias y con sus propios niños y se acostumbran a jugar con 20, 30 niños en cada salida y mientras estamos meditando, ellos también están a veces meditando o están jugando y todo en salidas al campo donde hay avistamientos, pues y hay presencias hembras y ya ellos de niñitos están entrando y saliendo los hembras, ya están viendo a los seres, pues imagínate cómo no les va a cambiar la vida. Entonces al final no terminan siendo vidas muy normales, que digamos, o por lo menos muy, o sea, así dentro de lo cotidiano, son bastante extraordinarias, insólitas. Claro, y eso como que va ayudando en el proceso de como humanidad, ¿no? Porque va como poniendo, digamos, tus hijas están un escaloncito arriba en cuanto a la manera de percibir la espiritualidad, porque yo he tenido la oportunidad de convivir con ellas y tienen una espiritualidad muy práctica, pues. Naturalmente que sí. O sea, cuando nosotros empezamos todo esto de los controles estatales nos parecía increíble y todo, pero ellas han nacido en un ambiente en el cual esto es real. ¿Ya? Esto es real, ahí están, ya, y uno puede llegar a tener contacto con ellos, y ellos saben que la muerte no existe y creen abiertamente en la reencarnación. O sea, no es que tengan que leerlo, estudiarlo, profundizarlo, o sea, realmente lo han recibido como que esa es su cultura. ¿Ya? Entonces tiene una cultura, ya te digo, de 180 grados con respecto al panorama, el panorama cósmico. Entonces, si ellas no meditan lo que meditamos nosotros, si ellas no están en conferencias o en charlas o en continuas salidas y todo, es porque para ellas todo esto es natural. Entonces, como que no hay que hacer mucho esfuerzo para estar involucrado dentro del fenómeno. Ya, y siento también que al final todo el esfuerzo que hagamos en nuestro caminar es como para ayudar a los que vienen después de nosotros, ¿no? O sea, dar un pie para los que vienen después. Es una carrera de postas, así como nosotros les seguimos la posta a mi papá, ya ellos y muchas otras personas nos seguirán en la posta a nosotros, o sea, porque al final gana el equipo, o sea, gana el equipo a la humanidad. Ya, y esa también es una cosa interesante que yo he aprendido a través del tiempo y de tu experiencia de contacto y todo lo que nos compartes en tus libros. En Hollywood nos dan la idea de que tiene que haber un hombre que va a salvar al mundo, ¿no? Un superhéroe y todas las expectativas recaen sobre una sola persona. Y la realidad es que es un colectivo. Es un colectivo, así ¿no? es. La masa crítica, o sea, muchas personas, cada una de esas personas aportando lo mejor de sí. Todos los sumas, ese es el superhéroe. Porque al final todos contribuyen con una parte, ¿no? O sea, todo lo que están haciendo las demás personas sí. aporta. O sea, una sola persona es una hombre orquesta, esos que hacen bulla y están ahí en las esquinas. Ya lo que necesitamos es un director de orquesta. Entonces cada uno de nosotros donde se encuentra tiene que organizar grupos y es el grupo y la fuerza del grupo la que marca la diferencia. Ya. Cuando los guías empezaron a decir, tienen que hacer viajes aquí, tienen que hacer viajes allá, ¿ustedes qué sentían que por qué tenían que ir? O sea, ¿qué era lo que los motivaba a decir, no, pues sí, vamos? Bueno, los guías hicieron énfasis al hecho de que hay archivos del conocimiento de una historia oculta, de una historia planetaria. Y la idea de ir a esos lugares
es no solamente para tener acceso físico a esa información, sino también sentirse y conectarse a otros niveles, ya que la experiencia del ser humano es física, mental y espiritual. Entonces por eso es que no se puede dejar de vivir la experiencia física, aunque puedas tú vivirla en parte mentalmente, astralmente, espiritualmente. O sea, hay que vivirla en todos los aspectos. En todos los aspectos. Por eso todos estos viajes se han hecho tanto al Paititi, al Cancabur en el norte de Chile, a la Sierra del Roncador en Brasil, a Paraúna, al Valle de las Siete Luminarias, ahí en México, al Cañón del Río Lobo en España, Entonces al mismo Shasta. pues ¿no? a la Cueva de los Cayos, a Monte Shasta, a todos esos lugares. Ya. Y por decir una persona que comienza en su caminar, en su despertar de conciencia, cuando llega a uno de estos lugares sagrados, por así decirlo, o estos lugares energéticos que pueden ser alguna ruina arqueológica o algún centro ceremonial antiguo, ¿cómo debe de desenvolverse para obtener lo mejor de ese lugar? Bueno, primeramente, si la persona, si una persona, por ejemplo, no medita durante la semana, no hace trabajos espirituales, el día de la reunión ya de grupo, está totalmente perdido, está fuera de lugar y no aporta nada. Una persona que no se haya preparado, que no haya asumido toda la preparación, toda una disciplina, todo un trabajo de interiorización, en el cual si se conecta consigo mismo, si encuentra realmente las motivaciones más profundas que lo llevan a dar cada paso, aunque todavía no haya llegado físicamente al lugar, internamente ya siente e intuye qué es lo que va a encontrar. Entonces prácticamente la preparación es lo que te va a dar qué es lo que vas a hacer ahí, ¿no? Porque si no, puedes llegar y ni siquiera darte cuenta que llegaste, ni para qué fuiste, ni qué fue lo que encontraste, ni qué fue lo que pasó contigo. Claro. O sea, estarías, como pasa con mucha gente en las salidas, o sea, la gente va sin ninguna preparación, ya no aporta mayormente nada, o sea, no, tampoco trabaja en los trabajos, porque como no tiene práctica, entonces se siente aburrido, se siente fuera de lugar, ya entonces no percibe nada, ya entonces se está perdiendo de una oportunidad tremenda y no está aportando tampoco nada al grupo. Ya, entonces es súper importante mantener una preparación constante. Así es, la disciplina y la preparación son fundamentales dentro de la misión. Eso lo dijeron desde el principio. Y además también ellos dijeron, los guías desde el inicio, la importancia de la dieta alimenticia. ¿Y esto por qué? Porque en este momento estamos viendo cómo todos los días salen artículos con respecto a todos los productos que generalmente generan cáncer en la gente, ¿no? Entonces, los guías recomendaban una serie de alimentos ya y los más naturales posibles y integrales y qué tal, qué cual. Pues hoy por hoy ya está demostrándose que verdaderamente esa es la alternativa correcta. O sea, el tiempo ha pasado y todo lo confirma. Ya, tenemos que llevar una buena preparación. Ahora, física, mental y espiritual. Sí. Ahora, otra de las... Y otra de las cosas, justamente, sí. vale la pena. Cuando nosotros empezamos el contacto extraterrestre, veníamos practicando ya durante un año Hatha Yoga, Mantra Yoga, meditación, técnicas de respiración, relajación, concentración y meditación. Y durante todos los años de misión hemos mantenido esta rutina de trabajo. Hay personas que están en la actualidad diciendo de que esto de la meditación no se necesita, que eso es convertir nuestro grupo en una secta religiosa y todo. Pues eso fue lo que nos facilitó a nosotros la experiencia del contacto. ¿Ya? Las personas que dicen esto han entrado en nuestros grupos y ha sido a través de las meditaciones y prácticas que hemos hecho en grupo que ellos también han tenido algún tipo de contacto si es que realmente lo tuvieron. ¿Ya? Entonces, si sabemos cuál es la forma para tener y mantener contacto. Los guías siempre han dicho que tener contacto depende más de ellos que de nosotros. Mantener contacto sí depende de nosotros. ¿Y cómo? A través de la disciplina, a través del trabajo interior. Si la gente está diciendo no, que eso no es necesario, no lo quieren hacer, ya ellos están arriesgando a perder el contacto o simplemente a seguir avanzando a ciegas sin haberlo tenido jamás. Se podría caer dentro de lo que le llaman los mentalismos, empezar a recibir o pensar que está recibiendo cosas y no es tal cual. Bueno, las verdaderas comunicaciones siempre traen aportes nuevos, no es la mera repetición de cosas que se saben y son comprobables.
Entonces, cuando la gente no tiene corroboraciones y además lo que recibe es todo lo que ya se ha recibido anteriormente y no sale de ahí, ya obviamente pues esos son mentalismos y la persona no tiene ningún tipo de contacto. Ahora, a mí ni me consta ni me interesa ir diciendo quién tiene contacto y quién no tiene contacto. O sea, ya bastante con tratar de mantener mi propia experiencia, ¿no? Ya, porque creo que ahí es donde más a veces nos podemos atorar, bueno, y luego también por mi experiencia personal, en las comunicaciones, el corroborar las comunicaciones a veces requiere mucho valor y mucha humildad, ¿no? Para confrontarte con decir, bueno, a lo mejor me equivoqué. Y sí, pero es que si tú sabes que te preparaste, si tú sabes que hiciste, ya meditaste, te sensibilizaste, hiciste todo lo que se recomienda, las cosas no tienen por qué fallar. Claro. O sea, todo viene realmente como confirmación de toda esa preparación y todo ese trabajo que tú has hecho. Sí, yo siempre he pensado que inclusive se podría comprobar científicamente las comunicaciones, porque si, como tú dices, si uno realmente está en esa constante, va a recibir y va a tener la comprobación. O sea, es algo que al final sí se puede comprobar, ¿no? No solamente se puede comprobar, o sea, ¿qué sentido habría tenido haber invitado 10 veces a la prensa a lo largo de estos 44 años del contacto? O sea, bastaría haber simplemente hecho una sola convocatoria, ¿no? Como fue la vez inicial, ¿ya? Y no arriesgarse a que la persona no aparezca. ¿Por qué se ha hecho? Porque es necesario verificar una y otra vez de que el contacto continúa. Más que nada por la, la profundidad y la importancia del mensaje y las enseñanzas que se transmiten. Pues estamos transmitiendo una información que es realmente radical, que es realmente transformadora, que es un mensaje de esperanza, pero no basado en cosas etéreas y sentimientos hermosos, sino basado en realidades que después se comprueban con el tiempo. Entonces es necesario tener corroboración de todo eso. Y por eso se ha invitado a la prensa. Ahora, lo interesante también es cómo ha evolucionado la experiencia de los periodistas. Desde el primer periodista que estuvo con nosotros y vio aparecer las naves en el cielo, hasta los últimos periodistas que han tenido la oportunidad, por ejemplo, de entrar a los centros, a los portales dimensionales, pues hay una diferencia abismal. O sea, hay una evolución de la experiencia del contacto, pero radical. Ya. Porque ya son los propios periodistas los que describen lo que son los centros, lo que ellos han visto, lo que los extraterrestres dijeron a los periodistas. O sea, a ellos, no a nosotros. Cuando fuiste de las primeras veces que subiste a las naves, ¿no te dio cosa decir, bueno, me están invitando, será que voy o no voy, regresaré o no regresaré? Bueno, primeramente la invitación llegó a través de Marinita. Ajá. Marinita fue la que recibió el mensaje. ¿Y no sería que tú no la querías como que recibir? No, es que yo en el libro de Contacto Interdimensional digo claramente que yo sentía que me estaban queriendo decir eso, que esa invitación estaba en el aire pendiente y que me lo estaban haciendo, y yo como que tenía temor de aceptarla y todo. Y sin embargo, cuando ya llega a través de mi esposa, dije, no, ni hablar, ya no le puedo dar la espalda a esto, ya no puedo rechazarlo. Pero ¿qué era lo que te daba cosa? ¿Qué era lo que te decías así como que... Pues mucha gente piensa que una vez que tú ya tuviste contacto ya no tienes temor, ya tienes todo superado, todo controlado. No es así. O sea, el instinto de conservación, el temor desconocido existe. Lo que pasa es que en nosotros siempre ha sido más la curiosidad que el miedo. Yo sí tenía cierto temor a compromisos mayores, a que ellos me pidieran cosas, que de pronto yo me fuera y no regresara. Ya, todo eso me atemorizaba. Claro, porque tus niñas estaban pequeñas. Por sus apegos, así es. Tus niñas estaban pequeñas, sí. Y tú estabas trabajando en aquel entonces Sí. en el banco. Entonces era como... ¿Y cómo era cuando la primera vez que te fuiste, que todavía estabas trabajando? Porque cuando, o sea, no se compara, ¿verdad? Pero cuando uno va aquí a la salida a Shasta y siente toda la presencia de los guías, las naves, todo el rollo, sientes esa realidad cósmica y luego dices, mañana tengo que regresar y pagar la renta, ¿no? Dices, es como un contraste bien duro. ¿Cómo le hacías tú para manejar eso? Después de subirte a una nave y bajar y tener que ir a trabajar al banco. Bueno, realmente es como te pasas de fresco. O sea, realmente lo aceptas como que es parte de la vida y no le das muchas vueltas, porque si lo piensas demasiado, ya te digo, te podrías realmente desequilibrar o podrías perder el contacto con la realidad cotidiana. O sea, digamos que Sixto Paz ha podido pasar todas esas cosas
poder mantener su contacto, porque me imagino que a otras personas pudo haber tenido esa experiencia y se quedaron ahí en ese, en no poder conciliar las dos realidades, porque sí es muy difícil. Sí, ya te digo, pero en ese momento no lo pensé, simplemente traté de adaptarme y pensar de que somos personas comunes viviendo experiencias extraordinarias, pero nada más. Wow. O sea, eso es muy impresionante. A mí siempre me has impresionado en ese aspecto, cómo puedes manejar las experiencias tan fuertes, ¿no? Por eso a veces uno piensa que, uno dice, no, pues esto ya no le da ningún temor las cosas. No, 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 yo te digo, el temor existe. Ahora, reitero, ¿no? Siempre he procurado de que otros tengan las mismas experiencias que hemos vivido los que empezamos. ¿Ya? O sea, no limitarlas a nadie, no, jamás he desvalorizado las experiencias de otras personas, al contrario. Siempre estoy pendiente de cualquier experiencia que los hermanos tienen o que cualquier persona tiene dentro de la misión, más que por la experiencia, por el mensaje de fondo, porque cualquier nueva información, conocimiento, ayuda a complementar todo lo que hemos recibido. Toda la información que en la actualidad manejo y transmito a través de las conferencias, los talleres, es la suma de todo lo que se ha recibido entre todos. No es solamente lo que yo he recibido o lo que yo he vivido. Es más, en los libros ya está, por ejemplo, en el libro del umbral secreto, donde el corazón se guía, hay un capítulo bastante grande sobre los viajes a la cueva de los Tallos en el Ecuador. Ya, y yo no he viajado hacia la cueva de los Tallos en Oriente. Ya, eso lo han vivido pues Tania Cruciana, el propio Rafael Calderón y todo. Y de los informes de ellos yo saqué una síntesis y lo publiqué, porque sí, era importante que esto saliera a la luz. Igualmente, ya en el libro de la antiprofecía, por ejemplo, hay experiencias que los hermanos de España han vivido, ya, de las que yo no he estado presente, pero que son grandes aportes y había que incluirlos. Entonces, no he limitado, ¿ya? Y siempre digo que son las experiencias de ellos, no experiencias mías, o sea, no estoy robando la experiencia a nadie, ¿ya? Pero aprendo de todas las experiencias vividas por todos. Entonces, trato de alguna manera de valorizar ya la experiencia de todos. Y además también, por mi misma formación en historia en la universidad, cuando se viven experiencias grupales, siempre lo que hago es, después entrevisto a cada una de las personas que ha participado y anoto su punto de vista, o sea, lo que cree que ha vivido, lo que cree que ha visto, cómo lo sintió y todo. Y después lo que hago es una síntesis de todo lo que vivimos todos. ¿Ya? O sea, no pongo lo que yo pienso y después y neutralizo o no escucho o silencio las experiencias de otros, no. Entrevisto a todos, ¿ya? Para hacerme una idea del conjunto, la confronto también con mi propia experiencia y después eso es lo que publico. Ahora, en este caminar se han ayudado a muchas más personas, o sea, recuerdo que en este año, creo, ahora en Tijuana te hicieron un homenaje. Si no estoy mal, en este año, a principios del año, ¿no? Estuviste en Tijuana y te hicieron un homenaje porque has sido de las personas que pioneras en esta situación del despertar de la conciencia en todas partes. Tanto en Tijuana, que yo vivía muy cerca de Tijuana, en Ensenada, como en Ensenada fue muy sorprendente para todos los que fuimos a verte las primeras veces y eso nos movió mucho, nos ayudó mucho porque en aquel entonces había mucho rollo con eso de que venía el cambio de la era y que de oscuridad, el fin del mundo. Exacto, y que los polos y pues estamos hablando de los 90 antes de que empezara el supuesto tiempo del no tiempo. Entonces, uno debe de ser consciente que con lo que uno está haciendo está ayudándole a los demás y cómo llevar esa responsabilidad. Todo lo que haces tiene repercusión cósmica, todo. Ahora, cuando he recibido esos reconocimientos en diversas partes del mundo, no solamente en Tijuana, sino en varias partes del mundo, lo recibo en nombre del grupo. ¿Ya? No lo recibo a título propio, porque yo no hubiera podido hacer nada si no hubiera habido un grupo, incluyendo a mis padres, incluyendo a mis hermanos, incluyendo a la Marinita, ¿ya? Todos como grupo somos los que hemos entre todos aportado y apoyado para llegar hasta donde se ha llegado.
Ya, es importante entonces tener esa conciencia grupal todo el tiempo, Por ¿no? eso, tío, y yo pienso que hay jerarquías de luz que saben Ujú. realmente lo que cada uno ha puesto y cómo los aportes de todos han creado realmente o sea, un movimiento, una fuerza tan extraordinaria que ha marcado la historia. Ya, o sea, ya el grupo y la experiencia que nosotros tuvimos ya dejó una huella pues, muy profunda en la historia y ha generado reacciones en cadena a todo nivel. O sea, hoy en todas las escuelas, todos los países, en todos los grupos, en toda la gente que investiga el fenómeno ovni, ya hay términos, hay conceptos ya que surgieron dentro de Rama, que llegaron Sí, a través de pues. Rama, ya, o sea, que fueron reveladores en su momento y que hoy día han marcado la cultura de la nueva era. Ya, sí, no, definitivo, eso es definitivo. Entonces, hay que tomar como con responsabilidad lo que vamos haciendo cuando estamos encaminándonos y que otras personas nos están viendo, ¿no? Necesariamente, porque ya te digo, todos estamos en este mundo interactuando unos con otros y tratemos de, en lo posible, ya de ser consecuentes y coherentes con lo que creemos y con lo que pensamos. O sea, tratemos de llevar por lo menos una, podríamos decir, una vida que nos permita vivir en paz con nosotros mismos, porque al final, si tú estás en paz, es lo que puedes transmitirle a los demás. Hace, ahora que fue el 2012, yo me encontraba en una reunión con muchas personas americanas. Estábamos celebrando el 21 de diciembre de 2012 temprano y, y yo les decía a ellos que deberíamos estar muy contentos porque habíamos llegado hasta esta fecha y no habíamos pasado tantas tribulaciones, por así decirlo, como supuestamente se decía. Realmente sí hemos avanzado como humanidad, porque hay muchas personas que dicen es que la humanidad cada vez está peor, cada vez estamos más mal, pero yo siento que sí hemos avanzado en muchos aspectos como humanidad. ¿Tú cómo lo ves? Hemos avanzado tanto Uh -huh. de la humanidad que hoy día sabemos que, por ejemplo, en un país como Colombia, donde hay 40 millones de personas, 50.000 personas mantuvieron en ascuas durante 50 años al país. Solamente 50.000 personas violentas, indeseables, endemoniadas, poseídas, ¿ya? Solamente 50.000 personas contra 40 millones. Entonces, si tú sacas una cuenta que somos 7.300 millones de individuos, o sea, al final realmente habrá en esos 7.300 millones de personas, pues de pronto 1 millón de personas que están equivocadas, que son violentas, que son agresivas, que están enfermas psíquica y espiritualmente y todo, y ese millón le afecta a los otros 7.300 millones, ¿ya? O de pronto hasta son menos, ¿ya? Entonces, lo que hemos aprendido con el tiempo ya es que no se necesita mucha gente ya como para desestabilizar el mundo, como tampoco no se necesita mucha gente para estabilizarlo y equilibrarlo. Entonces lo que a nosotros nos toca es aportar realmente ese equilibrio ya, y sumar nuestra parte. Y todos los demás grupos, escuelas, filosofías, aportar realmente su parte ya, y crear la masa crítica. La masa crítica ya inclinó la balanza hacia la luz. Siempre lo hemos dicho y lo voy a reiterar todas las veces que sea necesario. Hay más bien que mal en el mundo. El problema es que el mal está mejor publicitado, porque los medios de comunicación ya más poderosos están hechos a propósito para desmoralizar, para asustar, para intimidar a la humanidad, para hacernos pensar de que el ser humano es lo peor que existe en este planeta, en el universo, y que si alguien aprieta un botón y acaba con la Tierra, como que le hacemos un favor a la naturaleza. Y no es así, ¿ya? Cada día hay más gente comprometida, ¿ya? O gente que no sabe qué hacer, o sea, gente que a veces se deja arrastrar por las... O sea, que no está ni definida por la luz, ni está o sea, al lado de la oscuridad, sino simplemente está. Entonces lo que hay que hacer es tratar de motivar a la gente para que se defina y se comprometa. Sixto, por lo mismo de que estamos evolucionando y que hay muchísima apertura, ahora lo que hay son muchas maneras de ver un mismo aspecto, ¿no? Por decir, en los caminos espirituales, en lo que es la meditación y las maneras de caminar en el autodescubrimiento. ¿Cuál sería la clave para que entre todos pudiéramos estar unidos en esa diversidad? Para, para,
para no estarnos dividiendo o separando, porque no, pues que este sí hace, este no hace, este aquí, este allá, yo hago lo mejor, tú haces peor. ¿Cuál sería una clave? Porque, dicho sea de paso, tú eres una persona que puedes convivir con todos, que puedes, a pesar de que eres un referente mundial de los grupos Rama, puedes convivir con todos. Y hay veces que personas de los grupos mismos de Rama les cuesta trabajo o nos cuesta a veces trabajo convivir con todos los demás. ¿Cuál sería la clave para unir todos esos esfuerzos? Estar más preocupado y pendiente de lo que tú tienes que hacer que lo que hacen los demás. O sea, a mí me tiene sin cuidado lo que otros hagan o dejen de hacer. O sea, estoy demasiado preocupado en hacer mi parte, hacer la parte que me toca a mí. Entonces, no estoy pendiente de que si hay alguien que está hablando mal de mí, que si hay alguien que lo está haciendo diferente, si hay alguien que hace otra cosa. Yo te digo, yo trato o sea, de hacer las cosas como considero, como creo, como canalizo, como ellos me dicen, o por lo menos como creo que ellos me dicen, y trato de llevarlo a la práctica. Ahora, que eso sirva de punto de referencia a otras personas para que después también comparen con lo que están viviendo y si desean hacerlo, ya y se cuestionen o cambien o corrijan o sigan haciendo la parte que les toca. O sea, pues yo me preocupo hacer la parte que me toca. Y considero que así como en la India, yoga es unión, ¿no? Unión del cuerpo, la mente y el espíritu. Y hay muchas formas de yoga. Hatha yoga, mantra yoga, raja yoga, kriya yoga, tantra yoga, karma yoga, bhakti yoga, tantas formas de yoga diferentes. Hay a través del servicio al prójimo, a través de la oración, a través de la meditación, a través de las asanas, o sea, muchas formas diferentes para lograr el mismo objetivo. Entonces, ¿por qué en un jardín suele haber muchas flores de diferentes colores? Porque el universo es variedad. Entonces, no importa la técnica, la forma con la que tú hagas las cosas. Lo importante es que hagas algo que te lleve a disciplinarte, que algo que te lleve a ti a conocerte más y mejor a ti mismo, algo que te lleve a ti a aportar cósmicamente a los demás y al planeta. Entonces, al final, como lo haga la gente. Ahora, nosotros somos un grupo. Todas las personas que se sientan afines para trabajar de esta forma, bienvenidos y trabajamos juntos. Si hay otros grupos con otras formas y todo, también que Dios los bendiga, ¿ya? Y no nos vamos a poner a decir, no, ellos lo hacen de una forma contraria a la nuestra, así que ellos están mal. No, o sea, nadie está ni bien ni mal. Cada uno ya ha optado por formas ya con las que se siente identificado, nada más. Y cuando se encuentran los grupos, ¿cómo sería la pauta para poder trabajar en conjunto? Pues cuando nos juntamos todos, hacemos algunas pautas, o sea, algunas prácticas en común, nada más. Y en vez o sea, si todos hemos leído los mismos mensajes, si todos estamos recibiendo las comunicaciones de los mismos guías, no necesitamos reunirnos para discutir los aspectos de la misión o ponernos de acuerdo ya sobre las ideas básicas de la misión, porque tenemos los mismos guías, hacemos las mismas prácticas. Simplemente cuando nos juntamos, aprovechemos la energía del grupo para hacer alguna irradiación al planeta, para intercambiar esa energía y que eso nos fortalezca más y sentirnos unos a otros y darnos apoyo para continuar. Nada más. Ya. Ahora... Esas convenciones y concilios en los que la gente se pone a discutir y trata de imponer una visión de las cosas y todo no tiene mucho sentido. Ya. Es mejor... buscar todo lo que nos une y no lo que nos separa. Ya. Realmente lo que nos separa son los caracteres, las personalidades. Entonces tratemos de dejarlo siempre de lado. Ya. Ahora, me recuerdo de tus libros. En el primer libro viene el primer viaje que hacen a Marcahuasi y tienen un contacto ahí en unas cuevas, me parece, con maestros de la Hermandad Blanca. ¿Cómo interpretaron ustedes en ese entonces la existencia de estos maestros que estaban en los retiros internos? O sea, ¿los sorprendió o era algo que ustedes ya habían sabido desde antes? Bueno, es que el concepto de que existía la Hermandad Blanca ya se conocía. Ya desde el momento mismo que nosotros empezamos a recibir mensajes desde el inicio, ya los guías hablaron realmente de la existencia de la Hermandad Blanca en los retiros interiores. Entonces, cuando nosotros tuvimos ya la oportunidad práctica de ir a esos lugares ya y verificar realmente que hay maestros y que hay esos retiros y todo, pues simplemente era la confirmación de los mensajes que recibíamos. Nada más. Ya.
y estos maestros que están en estos lugares, ¿qué es lo que están, o cuál es su razón de ser ahí? O sea, Ellos guardan los archivos del conocimiento para dosificarlos y hacérselos llegar a la humanidad en la medida que la humanidad pueda hacer buen uso de esa información y ese conocimiento. Y aparte ellos en los retiros también están haciendo una permanente irradiación sobre el planeta, ya para apoyar todo esfuerzo por la luz. y por decir, entonces parte de ese conocimiento es lo que luego después tú has compartido o los demás hermanos han compartido en los reportes. Así es. Acerca de la historia de nosotros como humanidad. Sí. Ahora, lo que los guías también nos han dicho es que una característica de los mensajes y de la enseñanza de fondo de Rama es que los mensajes o la enseñanza no se contradicen. O sea, no te pueden ellos decir una cosa, ya, o sea, decirte, por ejemplo, de que la Lemuria fue anterior a la Atlántida, que en la Lemuria se alcanzó a un alto nivel de conciencia, pero cuando hubo la hibridación y el mestizaje, los atlantes esclavizaron a los lemurianos. ¿Ya? Eso ha llegado a través de muchas fuentes. Cuando los grupos han salido, por ejemplo, a Ushuaia, ya para conectarse ya con Antártida y todo, ya recibieron esa información, ya, pero más en profundidad y ya confirmando algunos conceptos que se habían recibido en los orígenes de Rama. O sea, yo no estuve en esa salida, lo recibieron los hermanos y todo, y ahí lo tenemos como una información ya, pero oleada y sacramentada. Entonces, si aparece alguien diciendo que no, la Atlántida fue antes que la Lemuria, ya, y en la Atlántida realmente pues los seres que habitaban ahí eran de pronto perfectos y no cometieron ninguna transgresión, ya nunca esclavizaron a nadie, ya. Entonces es una contradicción, ya hemos tenido fuentes de información diferentes, ya que se complementan entre sí, ya, y con apoyo y con respaldo y avistamientos y cercanía de los guías. Entonces aparece alguien de forma individual, por su cuenta, no en grupo, que dice que ha recibido algo que contradice la información, respetamos pero no compartimos. Ya. No le vamos a hacer tampoco la guerra a esa persona. Claro, claro. Sí, creo que lo importante es comprender ese aspecto grupal, ¿no? Dentro de cualquier experiencia espiritual y de contacto para evitar pues que sea solamente la idea de una sola persona, ¿no? Así es. O lo que, porque yo puedo empezar a decir, no, pues que yo estoy recibiendo todo esto, esto y esto y esto, y encaudillar un grupo y construir una historia y una realidad que va a ser nada más la mía, ¿no? Sí, pero y sobre todo algo importante, ¿no? La gente piensa que las experiencias, las iniciaciones en Rama, por ejemplo, el nombre cósmico, lo que está Cesio, los Endra, todo eso, pues como fue recibido en la primera etapa de la misión y a través de nosotros, ya, como que solamente nosotros aceptamos lo que llega a través nuestro, lo que no llega a través nuestro, ya sobre cualquier persona nueva que entre en los grupos o gente que tiene menos tiempo en la misión, eso no se acepta, eso no es cierto, ¿ya? Un ejemplo, el tercer cristal, ¿ya? Que en algún momento también fue llamado el cristal crístico, ¿ya? Los primeros que lo recibieron fueron los grupos de Trujillo, en el norte del Perú, ¿ya? O sea, no fuimos los de Lima, no fuimos los primeros que estábamos en Rama, ya, sino llegó a través de grupos que vinieron después y en el norte del Perú. Entonces nosotros dijimos, está bien, o sea, si esa iniciación realmente es de los guías, vamos a pedir nosotros una corroboración aquí en Lima, en una salida multitudinaria de todos nuestros grupos, y vamos a esperar que los guías se manifiesten. Los guías se manifestaron, apoyaron que esto era cierto, y se incluyó como iniciación dentro de Rama la del tercer cristal, ¿ya? Pero no fue recibido directamente por nosotros. Entonces no hay esa impermeabilidad a todos los aportes que puedan llegar de otras personas, pero tienen que ser cosas que se pueden comprobar, que se pueden verificar, claro. Y que tienen una explicación y una razón de ser, ya no simplemente porque alguien recibió. No, yo recibí que ahora el nombre cósmico también tiene apellido, ¿ya? Nombre y apellido, bueno, ya, ¿qué corroboración? No, la tuve yo solito, ya, pero no, pues hagamos una salida de grupo, ya, entonces recibe ahí, ya, que va a haber una confirmación y vamos contigo y todo. No, yo ya la recibí y es suficiente con lo que yo recibí. No, pues así no funcionan las cosas, somos un grupo, ¿ya? Claro. Entonces, por ejemplo, en el reciente viaje que se hizo a Paititi,
los hermanos de Ecuador y los hermanos de Uruguay recibieron ya sobre hacer este viaje al Paititi. También lo recibieron hermanos en el Cusco como Cristian Sánchez de Argentina y Patrick Ganels del grupo de Holanda. Entonces ellos también lo recibieron, pero en Cusco. Inclusive un amigo, un hermano aquí de México también recibió. También. Recibió Ya, entonces sí. yo les pedí que pidieran corroboraciones en grupo. O sea, no el que recibió el mensaje, que vaya él y mire y de pronto tiene su confirmación, no. O sea, se pidieron confirmaciones en grupo. Se hicieron esas confirmaciones y aún así yo pedí ya confirmaciones a las confirmaciones, más que nada por el riesgo que supone ir a un lugar tan peligroso como es la zona del Paititi. Y tuve la oportunidad de estar en esa segunda confirmación, o sea, salí con los grupos a Tulipe en el Ecuador, ya, y en base a los mensajes recibidos de ellos, tuvimos avistamientos a plena luz del día, o sea, no confirmando mis mensajes, sino los mensajes de ellos. Y a mí me tocó ser como notario público, o sea, confirmar realmente que... Es complejo porque aún con todas estas confirmaciones que se trata de llevar, mucha gente a veces dice, no, esto es como una secta y todo el rollo, pero lo que yo sí veo a veces es que si no tomamos todos estos pasos de las confirmaciones, vamos, muchos de los grupos que están trabajando en el despertar de la conciencia o en su camino espiritual, vuelven a caer en el dogmatismo de las religiones. Así es. Ahora, cuando se piensa que dentro del grupo, por ejemplo, hay como una especie de círculo cerrado, una especie de argolla, un grupo, o sea, que no permite que entre gente nueva y todo, ¿ya? Y que son los más antiguos y todo. Generalmente las grandes responsabilidades de la misión se le asignan a la gente más comprometida en la misión, ¿ya? A la gente que verdaderamente no solo instruye grupos, sino que tiene una preparación ya física, mental y espiritual, y que es de todos conocida, porque la convivencia te permite ver quién es quién. Claro, ¿ya? sí, sí. Entonces, cuando se seleccionan para viajes o para actividades, ya generalmente todo recae sobre gente más comprometida, no sobre una persona que va a los grupos de vez en cuando, ya que sigue comiendo carne o que de pronto de vez en cuando se toma su cervecita y todo, no. Gente que verdaderamente tiene una disciplina ya, pero ya te digo, casi militar. Y los hay dentro de la misión que tienen esa disciplina y ese compromiso y están entregados realmente al servicio de los grupos y todo. O sea, que viven una vida, podríamos decir, o sea, no digo que sea ejemplar, pero por lo menos una vida consecuente y coherente con el mensaje. Entonces, son generalmente sobre la base de esas personas, ya, que se dan los compromisos de los viajes, de las responsabilidades. ¿Por qué? Porque esto no es simplemente un paseo, o sea, requiere un gran esfuerzo y sobre todo que en lugares como, por ejemplo, la selva, si el grupo no funciona como grupo, ya, o sea, puede haber un peligro grave, ¿no? Así es. Entonces tiene que ser sobre la gente que va continuamente a las salidas, que en las salidas realmente medita, no que hay gente que va a las salidas pensando que va a haber un avistamiento y no medita, está su carpa comiendo, ya en vez de estar haciendo el ayuno que se ha recomendado. Ya. Entonces, hay veces que uno se encuentra personas que van a salidas y atraviesan sendas y vienen y van y al final siguen igual. sí, pero yo te puedo asegurar que esas personas que sin ninguna preparación y van a la salida y no meditan y se cuelan para participar de una experiencia sendra y todo, al final no viven nada, no sienten nada. ¿Ya por qué? Porque simplemente no se preparan, no se predisponen para eso. Ya, sí. Pero como decía, sí existe ese riesgo de que muchos de los grupos que existen no solamente dentro de ramas, sino otros grupos de técnicas espirituales caigan en ese dogmatismo y se conviertan como en grupos religiosos en donde lo que recibe un canalizador es algo que no se cuestiona, ¿no? Así es, por eso desde que empezó la misión siempre hay que cuestionarlo todo y todo hay que pedir corroboración. Ya, es algo Entonces, muy sano. Si alguien dice, yo he recibido que tenemos que ir nuevamente al Paititi, una vez más, ok, ¿y qué confirmación has recibido? Ninguna, no necesito porque yo sé que esto es cierto. No. Ya, bueno, ya recibí la confirmación. Sí, pero ¿quieres más estar contigo? No, yo lo recibí solito y es suficiente. No es así no funciona, somos un grupo. Ya. Eso ayuda a que no se pierda sí.
Pues eso, tío, pues si no, ya te digo, Pepito recibe el mensaje, yo conozco a Pepito, Pepito es buena gente, ya, y mi amigo, así que si él recibió, apoyémoslo para que vaya, pero ¿estás seguro que eso está confirmado? Sí, sí, pues si lo recibió Pepito, pues es buena gente y es mi amigo. No, así no funciona esto, ya. Esto es, por ejemplo, en el año 2009, hicimos una salida a Punta Colorada en el Uruguay, unas playas de Maldonado, en la primera semana de agosto, que es una época que las temperaturas son 10 grados bajo cero, llueve, bastante, el clima es muy fregado porque llegan los vientos de la Antártida. ¿Ya? Entonces, cuando se recibió que había que hacerse ese encuentro ahí, ya los grupos, hubo gente de los grupos que consideró que era un mentalismo, porque los guías no podían estar arriesgando a la gente que fuera una salida, unas 6 días de campamento, ya arriesgándose a una pulmonía o que la gente se enfermara. ¿Ya? Entonces yo dije, esto no es fanatismo, vamos a pedir confirmación a los guías. Y hubo confirmación, ya incluso hubo periodistas que fueron testigos de la aparición de la nave en el mismo lugar y todo. O sea, se confirmó y se hizo. El día anterior a la salida eran 10 grados bajo cero y lluvias diluviales. Wow. El día de la salida dejó de llover y durante los 6 días del campamento la temperatura fue entre los 15 y 18 grados sobre cero, no llovió ni un solo día, ¿ya? Y salió sol, e incluso el sol tenía halo los 6 días y la luna tenía halo, ¿ya? Durante varios de los días que estuvimos ahí. Y apareció un centro a plena luz de día durante 2 días, ¿ya? Y las 215 personas de 15 países diferentes entramos y salimos. Y hubo avistamiento de caneplas, de naves y todo. Hay una multitud de fotografías a plena luz del día, no de noche. Con el centro. Ahora, sí. Y al día siguiente que terminó el encuentro, que nos fuimos, llovió diluvialmente y bajó la temperatura a 10 grados bajo cero. Entonces, las confirmaciones, el apoyo de los guías nunca han dejado de dar apoyo cuando hay que dar apoyo, ¿ya? Y cuando hay realmente compromiso y todo. Pero si se recibe algo, ya hay que pedir confirmación. No, yo lo recibí, como yo ya tengo años de misión, ya no se necesita que yo tenga confirmación. Como que no. Todos tenemos que confirmar las cosas y tú con mayor razón ya no tienes que tener temor de pedirlo. En ese Sendra, ¿cuál fue el principal mensaje que se dio a través de los encuentros que la gente tuvo adentro? La mayoría de la gente se puso en contacto con la Hermandad Blanca y con los 24 años de la Galaxia, ya siguiendo como indicaciones sobre futuros viajes, futuras salidas, sobre lo que cada persona tenía que aportar, sobre la importancia de cada grupo, lo que está haciendo cada grupo. ¿Ya? Entonces fue como como que les confirmaron y les ampliaron el abanico de actividades y de trabajo que tenía que hacer los grupos, la gente. Fue como una preparación extra para los que venían trabajando, ¿no? De todas maneras, un hermano de los grupos de allá de Uruguay dijo, Sixto, hagamos la salida en un campo que yo tengo aquí, tierra adentro, ya porque así todo el gasto que se va a hacer ya se beneficia para poder crear infraestructura en ese lugar, ya, y para que en futuras salidas sea mucho mejor. Ya, entonces yo digo, no, si los guías han dicho que sea ahí en la playa y todo, no, pero como la playa, el clima, no te preocupes, si los guías lo han dicho, ya la demostración va a quedar clara, o sea, aparte ya apareció una nave, la vimos periodistas, un grupo de gente ahí en la playa, y entonces ya quedó confirmado. ¿Ya? No, pero es que yo quiero que se haga la salida, ¿qué importa lo que tú quieras? ¿Ya? Si los guías lo dicen, hay que hacer lo que los guías dicen, ¿no? Esto no es a nuestro gusto y a nuestra conveniencia. Una vez que los guías habían dicho que todos llegábamos juntos y todos nos íbamos juntos, hubo gente muy amiga, muy cercana a mí, ¿ya? Que no podía ir ese día. Yo le dije, no vas a la salida. Pero ¿cómo si yo soy tu amigo? Nos queremos tanto, justamente por lo mismo que nos queremos, ya tengo la confianza para decirte que no vayas, porque todos tenemos que llegar juntos y todos nos vamos juntos. Ya. Y hubo gente que no me hizo caso, que fue después y trató de llegar y yo lo paré y le dije que se fueran. Pero sí, o sea, nosotros siempre nos hemos querido y yo te sigo queriendo igual, ¿ya? Pero igualmente te vas. Entonces hubo gente que con algunas personas hubo una ruptura ahí, ¿ya? Porque la gente confunde las cosas, no sabe lo que es realmente las relaciones de amistad y lo que es realmente el trabajar por la humanidad o trabajar por la misión. ¿Ya? Entonces estamos con ese viejo concepto de que no, yo tengo un amigo, así que me importa. ¿Ya? Siempre ellos han dicho que no se puede llegar después del día viernes o el día lunes. ¿Ya?
tranquilo, yo lo conozco, vamos a entrar. Ya. Uy, me ha dicho que no puedo entrar, ¿cómo puede ser posible? Ya, no lo creía así, esto tan soberbio, tan vanidoso, tan egoísta. ¿Y cuál es el motivo de que no entren y salgan? La vibra. O sea, desde que llegamos todos hacemos entre todos la cúpula de protección y se crea una unidad de grupo, una energía, un aura colectivo que va a proteger al ambiente y va a crear un nivel de armonía que va a facilitar las experiencias. Entonces el entrar y salir desarmoniza eso. Totalmente. Por eso es mejor llegar todos Todos juntos. juntos y nos vamos todos juntos. Todos juntos. Así es. Y no estar Y si alguien no puede estar más que 2 días, no va. Mejor que no. Si alguien tiene que llegar tarde, no va. Ya. Si alguien se tiene que ir antes, no va. Pero estamos hablando de salidas en específico, ¿no? Que ya los guías te dicen, va a haber este encuentro. Pero igual, para cualquier salida, debería ser así siempre. Sí, siempre tratar de mantener esa... Ya, sí, porque, ay, ¿cómo no va a venir Pepito a la salida y todo? No importa pues que llegue por la noche, ¿no? Pues si el grupo ya tiene trabajando toda la tarde, ¿y cómo va a llegar por la noche? Ya. No debe ir. Aquí ya ves, se nos complica mucho con los horarios y todo Pues eso. entonces que vaya a la salida solamente 1 o 2, nada más. Es tan sencillo como eso. Sí, yo recuerdo que hace tiempo cuando yo empecé a hacer salidas en California, las salidas duraban 4 días y uno tenía que, si quería ir, pues tenía que empezar desde el jueves. Así es. Entonces uno tenía que pedir todos esos días y recuerdo que por decir esa salida fueron 6 días, había salidas de 6 días que hacían ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Todo es igual que en el encuentro, por ejemplo, del año del 97, a los periodistas que nos acompañaron se les dijo que iba a ser 6 días y que no se podían ir. ¿Ya? Y los que se quedaron 6 días, porque hubo quienes se fueron, periodistas que se fueron, ya el segundo día se fueron. Los que sí se quedaron 6 días, la nave apareció, proyectó las de luz, formó el centro, salió el guía y el guía invitó a los periodistas. Los periodistas. Y los periodistas vivieron la experiencia del centro y vivieron la experiencia de recepción de cristales. Los periodistas, solamente por estar 6 días ahí. Hay otros que han estado años en la misión y no habían vivido esa experiencia. Hay que hacer nuevamente esas salidas, para que se den estas experiencias. Naturalmente que sí. Habrá que hacer algún encuentro en Shasta de 6 días. Sí, o sea, se pueden hacer salidas en distintas áreas del país. O sea, podemos decir, el año pasado también en Jenny Jump, allá en New Jersey, ya hubo experiencia de Sendra, hubo experiencia de recepción de cristales, ya en ese lugar. Y no era el lugar más aparente, porque es un bosque que está muy tupido y todo eso. No es como el caso, por ejemplo, de Monte Shasta, que tiene áreas muy abiertas como áreas muy cerradas. Y entonces puedes tú contactar de todo eso. Pero ya te digo, al final no importa mucho el lugar, depende siempre de la preparación de las personas y la actitud con la que la van a O sea, hay que llegar bien preparado y estar bien conscientes cuando está uno en la salida de que está trabajando. Y si estás en la salida, no estás en tu tienda de campaña comiendo ya y no participando en las meditaciones, pues para eso hemos ido. Claro. A mí me avisan cuando hay experiencias, oye. Me avisan cuando salga la nave. Sí, sí. No, pues miren, podríamos estar aquí hablando toda la tarde con Sixto, pero más tardecito vamos a tener otra conferencia. Sí, de todas maneras un saludo, un abrazo de parte de mi esposa, la Marinita, que aunque no esté presente aquí en Houston, desde el Perú, pues les envía a todos besos y abrazos. Ella está mejor de salud, gracias a Dios. Vamos a cumplir ahora 41 años casados, ahora el 17 de septiembre, y ella es mi gran amiga, mi gran compañera de misión. Ella también dirigió grupos, ella también dio charlas, ella ha tenido experiencias extraordinarias, ¿ya? Y una de las comunicaciones Nuevo Tiempo, que son las comunicaciones más importantes de Rami, que están en el primer guía del libro de los guías extraterrestres, lo recibió ella. Así que esto es una experiencia de grupo, de conjunto. Todos aportamos, ¿ya? Y los logros y podríamos decir los méritos de todos benefician al grupo. Lo que nuestros hermanos han hecho en Paititi, lo que nuestros hermanos de Uruguay y de Brasil en este momento están haciendo en una salida en Paraúna, en la sierra portuaria, a todos nos enorgullece y a todos nos beneficia, porque nos ayuda a entender más y mejor el proceso de la misión y vamos a tener más que aportar después en nuevas conferencias, en nuevas actividades de difusión por todo el mundo. Ya, y creo que eso también es importante, cada persona que esté viendo este video, darse cuenta que si ustedes están trabajando en su ciudad,
es importante lo que están haciendo en su ciudad y que en la medida que ustedes se conectan y comienzan a recibir esta comunicación con los hermanos mayores y que empiezan a seguir este camino tan comprometido, lo que ustedes van encontrando va aportando también al conjunto de la misión. O sea, es importante, recuerdo, hay un mensaje que dice que dijeron los guías que cada quien está donde debe de estar y por eso está en ese lugar, ¿no? Todos estamos en la parte que nos corresponde trabajar, irradiando, llenando de luz, haciendo las cúpulas, ayudando en el despertar de la conciencia y descubriendo lo que se encuentra en cada ciudad, en cada lugar, porque cada lugar tiene su juego dentro del gran entramado cósmico, Así es, ¿no? de su participación, así es. Ya, pues muchísimas gracias, Sixto. Gracias a ti, Marco. Y nos vemos en la próxima. Pues yo aquí bien contento con Sixto y las personas que vayan a la conferencia, acuérdense, hoy es a las 7 aquí en Houston, en el área de Katy, y mañana tenemos el taller para que las personas que estén interesadas puedan practicar todo esto que nos dice Sixto, y más adelante poder hacer salidas y todo lo demás. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo. Bye. Ah, no, este es de acá. Ok. Y ahora déjame parar el otro. Ay. ¿Dónde está?